Well, I don't want to lose what's left, so I cross an icy lake with my head hung down and my tail between my legs. Sobre todo, muchísimas gracias por asistir a este acto. Sabemos que siempre que hay algo los viernes por la tarde es más complicado, estamos un poco metidos en fin de semana y la verdad es que muy agradecidos de que hayáis venido a la presentación. Con esta presentación del libro y de José María cerramos una semana cultural, una semana del libro organizada por la Concejalía de Cultura, que comenzábamos el lunes leyendo El Quijote, una lectura continuada con más de 250 personas. Hemos tenido la visita de los colegios, tenemos concursos y hoy ponemos el broche final y broche de oro con la presentación de este libro, Reflexiones de un viajero, de José María Barbado, hijo de quien esta biblioteca lleva su nombre con mucho orgullo, Casimiro Barbado González. Con nosotros tenemos la presencia de Ana Belén Valls, alcaldesa del propio autor José María, de Gemma, concejala de Cultura, y al finalizar, pues como en toda presentación, tenemos ahí los libros que José María, bueno, pues vende, valen 19 euros para todos aquellos que queráis comprar y por supuesto para la firma. Y yo sin más, pues os dejo con Ana, que va a ser la primera en hablar y que disfrutemos mucho de este libro. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar agradecer la asistencia a la presentación de este libro. Bienvenido una vez más a tu casa, Chemari, y a su familia y a todos los que le acompañan, y agradecer eso, que hayáis elegido Cabeza del Buey para presentar este nuevo libro, un libro más de los que Chemari tiene en su haber y que, bueno, yo confieso que ya he empezado a leer y que de momento me está apasionando. Bueno, pues el nacimiento de un libro siempre es una buena noticia y además si el nacimiento de ese libro, el autor es un autor campujovense, pues la noticia queda coronada para todos los que somos y amamos a Cabeza del Buey. Chemari es campujovense, aunque sea de adopción, porque aunque no nació aquí, pues él forma parte de la vida de los que llevamos aquí desde siempre. Y, por ejemplo, en mi caso yo lo recuerdo desde mi infancia, siempre, a Chemari con el pelo bastante más moreno, con una barba bien prominente, pero al final él ha formado parte de todos los campujovenses y además ha sido siempre un enamorado de la cultura. Él siempre ha sido un firme defensor de la cultura, que gracias a este libro he sabido que eso ya él lo llevaba desde niño, y que además lo plasmó en el tiempo que estuvo de concejal en el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, junto a su padre. Y gracias a él y a esa pasión que tenía y que tiene por la defensa de la cultura, pues un día, junto con los concejales que formaban parte de aquella corporación, entre los que se encontraba Pepe Muñoz también, pues decidieron que este edificio en el que hoy estamos y que pertenecía, si no me equivoco, al Frente de Juventudes, a la OGE, pues que pasara a ser biblioteca. Fue una biblioteca que en sus inicios fue modesta, pero que poco a poco ha ido creciendo, ha ido acogiendo cuerpo y hoy es una biblioteca reconocida en la Diputación de Badajoz como una de las mejores bibliotecas. Por supuesto, esta biblioteca lleva el nombre del alcalde que lo hizo posible, con el apoyo de su hijo, don Casimiro Barbado. ¿Vale? Y para nosotros es un honor que su hijo venga hoy a presentar aquí su libro. Bueno, pues hace una semana que llegó a mis manos Reflexiones de un viajero y puedo deciros que desde el principio ha conseguido engancharme. Confieso que soy una viajera o una turista, ya no lo sé muy bien. Hablaremos de eso. Ya no lo sé muy bien. Soy una viajera, una turista frustrada, ¿vale? Porque no le dedico el tiempo que me gustaría a esa pasión. Los que me conocen, como mi amiga Mari Carmen Mediavilla, sabe que soy de las que nunca jamás me canso viendo las fotos de los viajes ajenos, porque posiblemente sea la única ocasión o la mejor ocasión que tengo de acercarme a aquellos lugares en los que me gustaría viajar y que no he viajado. Viajo mucho, pero hay una gran diferencia entre viajar y disfrutar del lugar donde se viaja, y esa diferencia también me ha hecho reflexionar alguna cosa. Entonces, como os digo, bueno, pues en este libro que os invito a leer, yo voy por el capítulo del Yemen, del viaje por el Yemen, y bueno, es una descripción exquisita
que permite introducirte en cada una de las escenas y además despierta los sentidos a cada una de las cosas que él va contando y es capaz de despertar en la imaginación pues cada uno de los lugares que él describe. Estoy segura de que esas conversaciones en torno al Habana Club tuvieron que ser muy, muy, muy enriquecedoras, que algún día pues también tendrás que contarnos todo eso que lanzas en el libro y que bueno, que se queda ahí para la imaginación. Bueno, pues deciros eso, que es un libro que prometo terminar de leer. Es un libro que estoy segura de que os va a gustar y bueno, pues es un libro que además te lleva a conocer culturas diferentes y que estoy segura de que a todos os gustará leer. Dudo mucho, como tú bien dices, en el libro también hay 3 momentos en el que se disfruta un viaje, mientras que lo planificas, mientras que lo vives y luego cuando lo evalúas. Como tengo muchas dudas de que alguna vez visite algunos de los lugares que cuentas, o que describes en el libro, pues te agradezco que al menos me permitas disfrutar de esos lugares en la primera de las fases, que es en la fase de la imaginación. Por lo tanto, gracias por elegir Cabeza del Buey para venir a presentar tu libro. Sabes que aquí no necesitas invitaciones porque esta es tu casa y que aquí eres bienvenido y siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos y además esperamos verte más a menudo ahora que te tenemos cerca por aquí, por nuestro pueblo, que es el tuyo. No quepa la menor duda. Bueno, pues han dicho algunas cosas que yo iba a decir, por lo tanto no voy a repetir. Entre otras que esta es mi casa. Hace ya muchos años que la dejé, pero vamos a considerar este acto como una especie de reencuentro después de tantos años. Yo llegué aquí a este pueblo antes de cumplir los 7 y me fui pasados los 30. Pero entre los 7 y los 30 años cuando transcurre la vida de una persona en la que se forma, en la que adquiere su carácter. Y eso ha influido en mí enormemente. Por lo tanto, yo nunca he dejado de decir que este es mi pueblo, a pesar de los años que han transcurrido. Y estoy muy contento de estar aquí, precisamente en la biblioteca que lleva el nombre de mi padre, y con este grupo de amigos, de todos conocidos, y estoy muy satisfecho de volver a encontrarme con vosotros. Y dicho esto, pues voy a un pequeño rollo sobre esto que he hecho durante muchos años, que es lo que me ha apasionado, que es viajar y el conocimiento de la historia. Me gustaría incluso que luego después me hicierais preguntas sobre viajes, porque en realidad es que se trata de viajar y todos hemos viajado un poco, unos más, otros menos. Todos nos gusta comentar los viajes y a veces pues nos gusta enseñárselo a los amigos, proyectarle películas, proyectarle fotografías, le damos la paliza con eso y todo el mundo tiene algo que decir, contar sus experiencias, decir qué tal le fue, qué problemas tuvo, y eso es ni más ni menos lo que yo hago en este libro. Solamente que tiene un subtítulo que se titula La huella del Islam, y es porque todos los países que visito, que describo en este libro, han tenido que ver con la cultura islámica. Y por eso lo he querido subtitular La huella del Islam para diferenciarlo con otro tipo de viajes. Entonces, no voy a pontificar, no voy a hacerme el experto ni el erudito en viajes, porque incluso es posible que aquí haya personas que sean más viajadas que yo. No tengo la menor duda. Tampoco me considero un erudito en la cultura islámica. Por lo tanto, cualquiera que haya estudiado un poquito a fondo esta cultura, pues puede rebatirme muchas de las cosas que digo. Incluso los razonamientos y las reflexiones que hago en el libro, es posible que muchos de vosotros no estéis de acuerdo con ellos. Yo no pretendo sentar cátedra. Lo que sí pretendo es transmitiros mi experiencia y lo que he vivido. Y con eso quizá simplemente paséis un buen rato con la lectura o tal vez incluso os anime a hacer un viaje.
Es que nosotros hemos crecido en un país en el que la cultura islámica ha tenido tan gran impronta y eso hizo que me decantara especialmente por la cultura que hemos tenido, por la cultura que hace ya siglos los españoles de entonces abrazamos con mucha determinación en el siglo VIII. Y para comprender mejor la forma de vida en la que nuestro país desapareció de modo tan dramático, como fue después de la Reconquista, incluso ya en el siglo XVII, con los decretos de expulsión de los moriscos de Felipe III, pues mi compañera de viaje y yo hemos decidido preferir en nuestros viajes todo este tipo de países, porque estábamos atraídos por su cultura. Y para eso, pues, hemos procurado eludir los grandes grupos, porque, claro, no todo el mundo, cuando viaja con los mismos intereses y con la misma intención. Entonces, si nosotros vamos en un grupo heterogéneo de personas, tenemos que ceñirnos a los programas que están establecidos para ese grupo heterogéneo de personas. Y como no era esa nuestra intención, hemos intentado, siempre en grupos reducidos, más bien a nuestro aire, otras siguiendo los itinerarios que marcan las agencias de viaje, con las modificaciones pertinentes y evitando en lo posible las temporadas de mayor afluencia turística. Pero eso no siempre fue posible, porque nuestras posibilidades económicas y nuestra dedicación laboral nos lo impiden. Y eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas. Y eso es lo que tenemos que intentar compaginar a la hora de hacer un viaje. Y aquí es donde surge la trillada discusión de qué es un viajero y qué es un turista. Tiene su rato de conversación, pero algunos de los especialistas en retorcer creencias dicen que ya está pasada de moda la distinción. Y yo no estoy de acuerdo, porque lo que hay que hacer es sentar las bases de lo que es un viajero y de lo que es un turista. Porque viajero y turista, en el término más actual de la palabra, tienen sus diferencias. Muchos se niegan a ser reconocidos como turistas, porque es un vocablo peyorativo. Y aunque mal que nos pese, todos somos turistas. Porque viajero es el que viaja, como es obvio. Y por lo tanto el turista, del francés tour, que quiere decir circuito, es ni más ni menos que un viajero en el más amplio sentido de la palabra. Pero tomado en el sentido más estricto, el viajero o algún tipo de turista frecuenta, no le gusta frecuentar el gran grupo heterogéneo reclutado por las agencias de viaje. El turismo, que es un fenómeno que es muy positivo en cuanto a distribución de renta se refiere, pues ha surgido con más fuerza debido al abaratamiento de los costes de los viajes y de los desplazamientos, pero tiene sus consecuencias negativas. Al viajero y a algunos tipos de turistas no les gusta calcular dónde se van a alojar, qué es lo que van a comer, dónde van a comer, aunque hoy es casi impensable poder ir a alojarse a un sitio en plena temporada alta, que está en un sitio que está atiborrado de turistas. Es imposible. El viajero, al turista masivo, le dan digerido lo que va a ver. El viajero se quiere mimetizar con el entorno, procura pasar desapercibido. Pero el turista cambia el entorno, lo contamina. Esa es la palabra, lo contamina. Crea a su alrededor una infraestructura que, por otra parte, pueden beneficiar a la población. Por lo tanto, el entorno que captan los sentidos del turista masivo, está adulterado por su propia presencia. Los eventos y los lugares que el turista visita están preparados exclusivamente para él. Y entonces solo percibe lo superficial. Mientras que el viajero puede en ocasiones, y siempre que no coincida en tiempo y lugar con el turista masivo, puede darse cuenta de que las piedras, la naturaleza, los hombres,
le hablan porque las piedras, los monumentos, la forma de vida humana, los espacios naturales son muy tímidos. Solo hablan a quienes se acercan sigilosamente. El castillo de Neuschwanstein, por ejemplo, en Baviera, con sus larguísimas colas de visitantes, o el Erkchevi en Marruecos, con su hilera de observadores en lo alto de las dunas para ver el sol naciente, o la Catedral de Toledo, o la Alhambra de Granada, la pirámide de Keops, dicen poco al viajero cuando está invadido por múltiples grupos multilingües. Solo muestran la parte exterior de su belleza, pero nunca la sensación de presenciar los ecos de la historia, o de sentir la soledad de los espacios vírgenes, o de vivir el ancestral modo de los antiguos pueblos, o la recoleta quietud de las ermitas románicas. Y una vez establecida la distinción, ya podemos decir que en el fondo, como he dicho antes, somos todos turistas, por los escasos días de que disponemos. Pero hay que intentarlo, hay que intentar buscar esos momentos y esos lugares para intentar sentir lo que es comprender un viaje con todos los sentidos, no solamente con la vista. Como he dicho antes, algunas reflexiones de las que vierto en el libro seguro que no coincidirán con la forma de pensar del lector, pero las creo necesarias en tanto en cuanto no podemos sustraernos a reflejar la realidad sin tamizarla por la criba de nuestra manera de ver las cosas. El primero de los viajes, como ha dicho Ana, que describo es Yemen. Yemen, aprovechamos la coyuntura de que era un país que se estaba liberando de una mala fama que tenía de un país muy poco acogedor y muy dado a los secuestros de turistas. Hoy no puedo recomendaros que vayáis a Yemen y vosotros sabéis por qué. Un país está sometido a una guerra, a una hambruna y a unas enfermedades que es absolutamente desaconsejable. Pero cuando nosotros fuimos, la guerra civil entre el Yemen del norte y el Yemen del sur del ámbito prosoviético había terminado en 1994 y nosotros fuimos en 2004, precisamente el año de los atentados de Madrid. De tal manera que estábamos más pendientes de lo que estaba pasando en España que lo que nos podía ocurrir en Yemen. Como hacía varios años que ya no era noticia por los secuestros de turistas, porque Yemen era famoso porque secuestraban a los turistas, y según nos decía el guía, la forma de secuestro era la siguiente: mientras no se enteraban los turistas, los retenían, las tribus de beduinos los retenían, les daban de comer, de beber, etcétera, y mientras tanto estaban negociando con el gobierno, pues qué sé yo, la construcción de una carretera o una escuela o liberar unos cuantos presos, etcétera. Y cuando generalmente se conseguía lo que se quería, pues después soltaban al turista, le obligaban al pago del importe, por supuesto, y los turistas casi no se enteraban de lo que había pasado. Pues bien, ¿por qué fuimos al Yemen? Pues porque es el único país que aún guarda las esencias, las auténticas esencias de su tradición islámica y no está corrompido, por decirlo así, por la abundancia de los petrodólares, como puede ser Arabia Saudí y todos los demás países del Golfo, que se ha visto influenciado por la afluencia masiva de dinero. Yemen es un país pobre, que tiene muy poco petróleo, y eso hace que se mantenga, por decirlo así, virgen. El comercio no está orientado para que los visitantes vayan a comprar. Nosotros íbamos por el zoco de la capital Saná y nadie nos molestaba, como puede suceder en Marrakech o en el Gran Bazar de Estambul, atosigándote para que compres, no comprar, solo ver y todas esas cosas que mucha gente nos molesta. Realmente molesta la insistencia de los vendedores. En Yemen no pasaba eso. Pero 3 años después del año en que nosotros estuvimos en Yemen, asesinaron a 6 turistas españoles
en uno de los recorridos que nosotros habíamos hecho con nuestra correspondiente escolta militar, porque íbamos escoltados militarmente. Y no fueron los beduinos, no fueron las tribus de beduinos, fue la organización terrorista Al-Qaeda la que se encargó de matar a estas personas, que había establecido una base de operaciones en el Yemen. A partir de ahí ya se hizo imposible viajar a Yemen. Pero nosotros no sentimos en ningún momento ninguna sensación de peligro. Y eso que todo el mundo iba allí con un Kalashnikov colgado del hombro. Pero no tuvimos ninguna sensación de peligro. Es más, cuando volvimos al aeropuerto y nos hicieron rellenar una encuesta de satisfacción, tuvimos que decir que sí, que lo habíamos pasado muy bien, que no tuvimos ninguna sensación de peligro y, sin embargo, lo peor nos pasó en el aeropuerto a la vuelta. Habíamos comprado unas figuritas que imitaban toscamente a las figuritas de la época de la reina de Saba, que, como sabéis, el reino de Saba ocupaba lo que era la Arabia Félix de los romanos. Las llevamos tranquilamente a la maleta porque eran copias. Pasaron por el detector, nos abrieron la maleta, nos sacaron las dos figuritas y yo protesté. Digo, no, que son copias. Yo, por supuesto, factura no me te iban a dar en un pueblo de esos. La respuesta del aduanero fue retirarnos la tarjeta de embarque y el pasaporte, poco tiempo antes de embarcarse en el avión. Y ahí me tuvieron, a mi compañera le dieron el pasaporte y la tarjeta de embarque antes, pero a mí me retuvieron hasta que ya faltaban 5 minutos para salir el avión. Se acercó el aduanero y me dijo, money, $200. Y tuve que pagarle $200 si quería que me devolviera la tarjeta de embarque y el pasaporte, porque si no me quedo allí. Otro de los viajes que recojo es Uzbekistán. Uzbekistán está en pleno centro de Asia, en Asia Central. ¿Y por qué? Pues porque lo hicimos atraídos por esos nombres tan sonoros como Samarcanda, Bujará, Jiva, el Gran Tamerlán, el imperio que ocupaba desde Moscú hasta Turquía, desde Turquía hasta la India. Esto nos llenaba tanto, esa ruta de la seda, de las caravanas en la que se trafificaba no solamente con especias, sino también con cultura, con tecnología. Pues a pesar de los años de influencia rusa y posterior influencia soviética, de pertenencia a la Unión Soviética, en Uzbekistán, cuando se desmembró la Unión Soviética, la religión musulmana surgió de manera implacable, de tal manera que empezaron a registrarse actividades de integrismo islámico. No obstante, Uzbekistán sigue siendo un país seguro al que viajar, a pesar de todo eso. Prueba de ello es que no escuchamos ninguna... Es un país autocrático, indudablemente, con mucha policía, pero es un país donde se puede viajar perfectamente. En mis relatos no podía olvidar también, y lo tenemos muy cerca, y os invito a que vayáis, porque muchos de vosotros lo conoceréis, el último bastión de la cultura musulmana en España. Concretamente lo que era el antiguo Reino de Granada. Yo he vivido 30 años allí. La zona de la Axarquía, la zona de Nerja, de Vélez Málaga, toda esa zona todavía guarda fuertes recuerdos, aunque hoy en día se explotan para el turismo, pero guarda fuertes recuerdos de la presencia islámica. Y aparte de los pueblos blancos, inmaculados de cal, del clima y de la Sierra Tejeda y Almijara, que son parques naturales, aparte de eso hay unos pueblecitos perdidos en medio de la sierra que todavía tienen como un recuerdo de la época musulmana, los alminares del siglo XIII, de la época almohade, que se adaptaron como campanario de las iglesias. Y uno va y lo ve y se queda maravillado de poder viajar en el tiempo de esa manera. Y lo tenemos aquí mismo. Por eso no podía evitar el citar la última parte
de la estancia de los musulmanes en España en un sitio que está tan cerca de nosotros. Pero impresiones distintas fueron las que sentimos durante nuestra visita a Bosnia y Herzegovina. Concretamente en Mostar, la ciudad del Puente Viejo, el Stari Most, construido en la época otomana y que era un símbolo de la convivencia entre las culturas. Allí católicos, allí convivían musulmanes y convivían ortodoxos. Fue mandado destruir por un comandante croata que se suicidó en 2017 cuando comparecía ante el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia. Cuando viajamos allí, los que habían estado en la guerra, los que nacieron durante la guerra tenían solamente 12 años. Y las heridas de la guerra estaban aún abiertas. Las conciencias estaban aún resentidas. Y los edificios aún reflejaban la dureza de los combates. Hay un cartel que dice a la entrada del puente, "Don't forget", no olvides. Conviene ir ahí, porque esos lugares se van a rehacer a base de turistas y de personas que viajen, porque también es un país muy seguro para ir. Y por último, no voy a ser más extenso, me vaya a permitir que termine dedicando unas palabras a nuestro vecino del sur, a Marruecos. Concretamente, el norte del país. Es el último relato del libro y lo he titulado Viaje sentimental al norte de Marruecos. Porque si de los viajes que hemos hecho realidad hubiera que elegir uno por su especial sentido y por la expectativa de colmar mis emociones y mis aficiones históricas, no lo dudaría, sería ese. Los viajes responden al ansia de conocer, al ansia de vivir, de recordar y de imaginar, pero este que relato en último lugar obedece más que nada a mi interés por el pasado no tan lejano de nuestra propia sociedad. Es la evocación, que la podéis llamar romántica si queréis, de los acontecimientos que marcaron largas épocas de nuestra historia. Desde las invasiones de las que fue objeto la península ibérica en la más remota Edad Media, hasta los decretos de expulsiones de los moriscos de Felipe III. Pero la historia de nuestros encuentros y discordias no termina ahí. Con la plaza de soberanía que tenemos en Melilla, en Ceuta, Orán, Tánger, y un largo periodo de administración que España tuvo durante casi medio siglo en lo que se llama el Protectorado de Marruecos. Mi interés por la región, que me gustaría trasladaros a vosotros y que estoy convencido de que muchos de vosotros conocéis, ya venía formándose desde que mi abuelo me contaba pequeños episodios de la guerra de África, que había estado haciendo el servicio militar allí. Porque fueron muchísimos los españoles que pagaron con su vida el no tener dinero para poder librarse de la mili en aquella época. Uno de ellos fue mi abuelo, que tuvo la suerte de no morir, pero murieron muchísimos. Y os recomiendo una serie de libros que os van a ilustrar mucho más que el mío sobre estos episodios. De Lorenzo Silva hay un libro que se llama Del Rif al Jebala, que es el que me ha influido para el reportaje que he escrito en este libro. Que él mismo lo refiere desde el cariño a su abuelo, que también estuvo en la guerra de África. Del mismo autor son las magníficas novelas El nombre de los nuestros y una desgarradora novela que no sé si llegaréis a terminar de leer por lo dura y lo cruda que es, que se llama Carta Blanca. Así como un libro de descripción que se titula 7 ciudades en África. Y luego hay muchos otros libros, por ejemplo El Blocao, de José Fernández Díaz, Imán, de Ramón J. Sender, Abdelkrim el-Hatabi y En el Barranco del Lobo, de Rosa de Madariaga, y sin olvidar El viaje a Marruecos, de Charles de Foucault, La forja de un rebelde, de Arturo Barea, y muchos otros libros que os recomiendo vivamente.
Los que habitan en el sur de Andalucía, con las costas enfrentadas a África, en unas tierras que constituyeron, como he dicho, el último bastión del Islam en Europa occidental y rodeados de recuerdos de aquellos tiempos, solo tienen que subir a la sierra, a esas sierras gemelas de aquellas que estaban allende del estrecho, para divisar sin dificultad la otra orilla, la que tantas veces se atravesó en uno y en otro sentido, y donde viven los descendientes de los que un día tuvieron que abandonar el suelo de sus antepasados por todos esos asuntos de intolerancia y geopolítica de que nos hablan los libros de historia. Casi nadie menciona la región. Para el turismo de masas no existe. Tampoco apenas para la administración del Estado marroquí, que recela mucho de las aspiraciones independentistas de los rifeños y estuvo sometiéndolo al abandono más arbitrario. Y es que en las agrestes tierras del Rif y del Yebala, desde Nador hasta Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, ahí viven árabes, pero sobre todo viven bereberes altivos que siempre se mostraron reacios ante las sucesivas dominaciones y cuya lengua, música y costumbre aún perviven. Y termino leyendo solamente cómo concluye mi libro. Y no, como no es una novela, no estoy matando el final. Con nuestro regreso a Melilla, hemos dado término a este viaje sentimental por el norte de Marruecos. Hemos recorrido un escenario soñado que de ser una aspiración ha pasado a vivencia, que nos ha fortalecido más en nuestras creencias y convicciones. Marruecos engancha. Lo que tiene para ello lo da el sol, el Mediterráneo y la historia que compartimos, el carácter y amabilidad de su gente, lejos del tópico que ha amasado para nosotros la leyenda que ha inspirado la antigua animadversión fomentada durante siglos y que hoy tiene su expresión en el despectivo moros, que circula de boca en boca en la gente de la calle, ignorando nuestra historia común, ignorando nuestras raíces comunes. Las malas relaciones no se dan entre pueblos lejanos, sino entre aquellos que han compartido algo y que por avatares de la historia terminan disputándolo. Nuestra alineación con Europa nos lleva a avergonzarnos de nuestra relación con el otro lado del estrecho. Hemos de negar de forma inequívoca la frase de África comienza en los Pirineos, que se atribuye a Alejandro Dumas, padre, pero que siempre negó haber pronunciado. Para ello no dudamos en menospreciar al vecino, máxime ahora que nos hemos apuntado a la Europa del bienestar y de los comerciantes, y olvidando que un día fuimos y somos ahora emigrantes. Y que en el siglo XIX se viajaba a nuestro país buscando la aventura y el exotismo sin tener que cruzar el estrecho. Si en los hechos que hemos narrado se dieron casos de brutalidad y de violencia, no sucedió menos en nuestra guerra civil, entre miembros de la misma sociedad. Y quedan más próximos en el tiempo los episodios denigrantes de la Alemania nazi de los años 40 del pasado siglo. Al fin y al cabo, todos son andanzas, vueltas y revueltas de una evolución humana que encara la globalización de su cultura y de su economía. Hago votos porque esa globalización suponga la igualdad de todos los pueblos y que incluya como riqueza esencial la conservación y el respeto de las distintas formas de ser. Les doy muchas gracias a las personas que me apoyaron en la edición de este libro y a todos los presentes por vuestra atención. Y ahora, en lo que buenamente pueda contestaros, sin deciros que soy un erudito, pues ya me podéis preguntar lo que queráis o comentarme lo que queráis. Bueno, a ver, a romper el hielo si estamos aquí entre amigos, ¿eh? No penséis que es ni más ni menos que una reunión de amigos, efectivamente. Y todos hemos viajado un poco, ¿no? Algo, todos tenemos que decir algo de nuestros viajes. Que queramos decirlo aquí o no, eso ya es otra cuestión. Aquí hay grandes viajeros, ¿eh?
No quiero mirar. No pongo, Hay gente que no lo había pongo en mucho. duda. Sí los hay. ¿Hiciste algún viaje en autostop? Que si hiciste algún viaje en autostop. No, sinceramente no lo he hecho. No lo he hecho. Siempre hemos procurado buscar medios de viaje, pues diversos, por supuesto, pero siempre nunca en viajes colectivos, pero en autostop no. Ni tampoco, a ver, sí, por ciertas zonas sí. No, por supuesto por Yemen no. Y hay países donde no te lo permiten, Pero la mayor parte de los países, a pesar de la propaganda que nos dan, la gente es muy amable y muy hospitalaria y te tratan muy bien. Son la ley, entre los musulmanes existe la ley de la hospitalidad mucho más que entre los cristianos, de tal forma que una persona se entrega a ti en el momento en que te da su hospitalidad y te trata muy bien. A veces es mucho la propaganda que nos dan. Mirad, un ejemplo es el Chauen. El Chauen, es posible que lo conozcáis mucho. Bueno, pues Chauen era una ciudad absolutamente prohibida a los no cristianos. Antes de que el ejército español entró porque el comandante Capaz, que era el que tenía encargado de atacar Chauen durante el protectorado, se vistió creo que de carbonero, consiguió hablar con las autoridades de Chauen y les dijo: vamos a ver, una de dos, si no nos dejáis entrar, os vamos a bombardear, y si nos dejáis entrar, os vamos a dar dinero. Y entonces parece ser que les convenció. Chauen es un viaje al pasado. Cuando Arturo Barea entró como periodista y entró en Chauen nada más porque estaba prohibido bajo pena de muerte que los no creyentes entraran en Chauen, entró y vio cómo vivían exactamente igual que hace siglos los descendientes de los musulmanes que tuvieron que abandonar la península y cómo vivían los judíos que hablaban en ladino, ese habla que es reminiscencia del castellano antiguo. Pues así, eso es un viaje por el que yo hubiera dado incluso algunos años de mi vida, de verdad, porque es apasionante. Se puede ir, por Marruecos se puede ir, pero claro, hay que tener mucho cuidado. Ahora, yo lo digo, y en el libro lo digo, la huella del Islam muestra otras maneras de conocer el mundo sin encadenarse a los paquetes turísticos, ni por el contrario embarcarse en aventuras que la mayoría no estaríamos dispuestos a sufrir. Eso lo dice aquí atrás para que se quede bien claro. Una pregunta. Sí. ¿Las mujeres cómo funcionan en esos países? Quiero decir, pues, porque tú hablas como hombre y te has movido más o menos libre, pero las mujeres occidentales, si vamos a esos países, ¿tenemos que ir con cuidado? Buena pregunta, verá. El único sitio donde exigían llevar velo fue en Irán. Pero, por ejemplo, Yemen, que puede decir que no le vi la cara a una mujer durante toda la estancia en Yemen, ni la cara ni los ojos, porque incluso la rajita que tenía se lo tapaban con una especie de gasa. Ni las manos, porque llevaban guantes y eran totalmente negros, de arriba a abajo. Pues tan solo le vi la cara a mujeres, a las azafatas del avión y a unas estudiantes y nada más. Bueno, pues las extranjeras parece ser que eran caso aparte, podían ir perfectamente, hombre, eso sí, un poquito decorosas en el sentido de que no podían ir demasiado, pero sí podían ir perfectamente sin velo y podían ir con manga corta, etcétera. Hay creencias de que en ciertas sociedades una mujer sola piensan que no es una mujer demasiado decente. Y por desgracia es así. Hay que alojarse para ir a esos sitios, porque a lo mejor vamos pensando, como pensamos aquí, sí. Y metemos la pata aquí. Me refiero que habrá que ir con cuidado, con el cuidado de no molestar a nadie. Sí. Me refiero. Bueno, hay relatos de mujeres que han hecho viajes a países exóticos, por decirlo así, pero normalmente si se hace a través de una agencia de viaje tiene la garantía
de que vas a tener una persona que va a estar pendiente de ti. El ir solo, pues, puede que no, pero yo no puedo recomendar que unas mujeres vayan solas porque, por desgracia, la situación no es la misma. Por supuesto, allí ni solo, ni acompañado, ni hombres ni mujeres. Eso por descontado. Pero, por desgracia, no es ni Yemen, pero tampoco es Siria, como vosotros sabéis, ni tampoco es Argelia, ni tampoco es Egipto, porque Egipto tan solo puedes ir en un viaje organizado y metido en un barquito por el Nilo y poco más. Que no te pueden dejar, no te dejan ir por libre a los sitios porque es peligroso, no solamente para las mujeres, también para los hombres. Bueno, pues yo lo que sí espero es que os guste la lectura y que os animéis, porque viajar realmente es algo apasionante. Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos los asistentes y bueno, pues un placer tenerte aquí una vez más. Pues nada, y me veréis más veces. Espero que sí.